con los organismos genéticamente modificados, como yo mencionaba, haciendo esta técnica de clonamiento que ya les mostré, se puede también incluir genes que a ti te interese. Por ejemplo, un gen que exprese, silencio, un gen que exprese una proteína verde fluorescente, que es la proteína de la... ¿Ustedes han visto esos organismos marinos que tienen fluorescencia? ¿Qué otros organismos conocen que tienen fluorescencia? ¿Ah? La luciérnaga. Esos son bacterias, sí, son bacterias que producen, o sea, son microalgas en realidad, no bacterias, que producen luminosidad. ¿Qué más? La luciérnaga, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, producen luz y tú las ves. ¿Has visto luciérnaga o no? Son maravillosas. En Temuco una vez yo vi. ¿Ah? Está lleno, ¿no es cierto? Me acuerdo que era en mi época de estudiante hippie, entonces yo iba y dormía ahí donde fuera nomás. Entonces, en el campo, sí, o sea, cerca de la carretera, así como ya aquí dormimos. Yo no tenía para pagar el alojamiento. Y había estado lleno de luciérnaga que yo alucinaba con la luciérnaga. Y tienen luz. Entonces tú puedes aislar esa proteína que produce la luz y utilizarla. ¿Para qué? Para ver ciertos componentes o para estudiar ciertos procesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ADN, pero este gen que yo puse acá, en realidad es la GFP, que es la proteína verde fluorescente de la medusa, cuando se exprese este código, va a generar una proteína fluorescente que yo voy a poder ver. Esto yo lo puedo ingresar al individuo a través, por ejemplo, yo lo que hacía era, sin tomar tanto café en la mañana, hacía lo mismo que un gen de agarosa, pero hacía como canaletas, así, y aquí ponía huevitos de pez recién fecundados. Entonces llegaba temprano en la mañana, sacabas una hembra, un macho, los ponía juntos, el macho persigue a la hembra bota huevos, el macho fertiliza externamente y rápidamente recolectas esos huevos y los pones acá. Entonces cuando están en un estadio, o sea, están en este estadio al principio, tú puedes inyectar una microinyección tu ADN y con un colorante, no sabes dónde estás inyectando. O sea, hay que tener buen pulso igual. Eso lo puedes hacer también con óvulos de ratón recién fecundados con distintas especies. Pero tú al ingresar eso, aquí está, por ejemplo, el micronúcleo, ¿no es cierto? La fibra, tú le ingresas el ADN y aquí ya están haciendo, por ejemplo, un individuo transgénico. Si yo ingreso ese ADN, necesito un borrador. Pasamos la lista y no. Si yo ingreso ese ADN, voy a borrar acá. Al principio, acá, cuando esta célula se divide en dos, todas las células van a tener ese ADN que yo introduje, ¿no es cierto? Y cuando estén cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo hago esa inyección cuando la célula está en dos y inyecto aquí nomás, bueno, la mitad del individuo va a ser verde, la otra mitad. Entonces voy a generar un individuo que se llama quimérico. Pero en este caso, si yo inyecto en una célula, es probable que todas las células que se dividieron por mitosis tengan el ADN que yo inyecté. Y como es muy temprano dentro del proceso, ese ADN se integra, ingreso del plasmidio lineal, se integra en el genoma. Entonces, si yo hago que este individuo nazca, se complementen, un cuarto de los individuos va a ser transgénico. Eso es lo que están viendo acá. Meten acá están con un perrito, meten el huevo modificado genéticamente en una madre subrogante y un cuarto de los individuos va a tener la expresión de esa proteína. Entonces acá estamos viendo un ejemplo de esa utilización, que a mí no me gusta mucho, que es un ejemplo que ustedes pueden ver de peces ornamentales que expresan un gen fluorescente bajo ciertas condiciones. O ratones fluorescentes. Pero en realidad, para lo que se hacía esto, para lo que se hace comúnmente, esto no es para vender peces que se vean bonitos en tu casa, sino, ¿qué es esto? Por ejemplo, esto es lo que hacíamos nosotros en el laboratorio, por ejemplo que salía en internet, sí. Estos que están viendo acá son macrófagos, y ustedes pueden ver las células, seguir las células, porque todas las células macrófagos están expresando esa proteína verde, y por lo tanto tú puedes verlas de esa manera. ¿Se fijan? Entonces yo puedo seguir qué es lo que hacen esos macrófagos y si hay una herida, a dónde van, cómo van. Aquí están en el torrente sanguíneo. Oh, qué corto. Bueno, que son varios videos. Esto es el cebra, ¿no es cierto? Aquí tenemos la parte ocular, o sea, la parte de oído. Aquí tenemos el ojo. Aquí tenemos el torrente sanguíneo,
que va por todos estos lados y están patrullando estos macrófagos. Para eso se puede utilizar. No está bueno. ¿Se fijan? Con distintos colores y se pueden utilizar para ese tipo de cosas. Y no solo eso, hay cosas muy interesantes como esto. Como esto. ¿Se fijan los colores que están acá? Cada una de estas es una neurona. Y tú puedes estudiar la conexión que hay de una neurona con otra y crear redes neuronales dentro de un sistema real, porque cada célula está identificada con un color diferente. Cada célula expresa una proteína de color distinto. Para eso es muy interesante usar este tipo de técnica. No para hacer peces de color. Va mucho más allá de eso. Entonces, por ejemplo, esto no es la idea. Aquí tenemos, por ejemplo, un gatito que se fue modificado el día 2, ustedes lo ven, bajo una nube especial. Podemos ver la expresión de la fluorescencia. ¿Se fijan? Aquí hay que excitar, obviamente, con un, no sé, por ejemplo, con un láser que puede excitar la fluorescencia respectiva y se pueden ver los colores. Aquí tenemos el día 30, el gato transgénico, el gato control. Esto era para probar si la técnica funcionaba y finalmente tiene un gato verde. No sé por qué quieres tener un gato verde. Para Halloween, no sé. Aquí está la slide de la oveja Dolly. Lo que yo expliqué en pizarra, que no me acordaba que estaba acá. Pero acá está hecho con una vaca para producir la hormona de crecimiento. Entonces, por ejemplo, sacamos una célula de un fibroblasto de la oreja, tenemos un ADN de interés, por ejemplo, la hormona de crecimiento humana, ponemos el gen de interés, ¿no es cierto? Aquí tenemos la célula, se insertó el vector de cultivo con el gen de interés, el fibroblasto, y se arrastra el mundo de la célula. Entonces aquí está el gen aislado de humano, se ingresa a la célula al fibroblasto de la vaca, luego se sacan ovocitos, se le extrae el núcleo del ovocito, se fusiona con esta célula que tiene el gen de interés y se mete en una madre subrogante que va a gestar un individuo que nace produciendo la hormona de crecimiento, o bien ese individuo en la leche va a producir la hormona de crecimiento. Entonces tú sacas leche con hormona de crecimiento incluida para individuos que tienen problemas de crecimiento, por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de utilización de este tipo. Acá tenemos organismos genéticamente modificados. Dice, se usa en la producción animal porque se usa mucho en plantas. Nosotros comemos mucho plantas que ya están genéticamente modificados, como los maíz, hay varios productos, tomate, sandía, etc. Pero también hay productos animales, pero muy restringidos. Uno de los que se aprobó en la FDA no hace muchos años atrás es el salmón chino, que en el fondo aquí tiene el gen promotor, ¿no es cierto? Y hace un crecimiento acelerado. Este es el salmón modificado, este es el salmón normal. Entonces, claro, económicamente es muy productivo, tiene un salmón muy grande. ¿Cuál es el peligro? Que se te arranca una jaula de salmones de esto, se comen todo. Son gigantes. No hay quien les compita en el fondo. Pero, profe, salmones chinos si hay acá Sí, sí hay. sueltos, o sea, libres, porque ellos sí hay. son Pero gigantes. O sea, todos los salmones que hay en Chile, que, si mal no recuerdo, son introducidos, sí. sí. No son originarios de acá, pero fueron introducidos en 1800 no sé cuánto, que son ahora los silvestres. Pero hay cultivos de salmón chinos también. Se produce en cultivo y también hay en los lagos de manera natural. Pero este salmón modificado genéticamente, hace poco se aprobó en la FDA. Este tiene una hormona de crecimiento particular que lo hace crecer mucho más rápido. Este no es el que tú encuentras comúnmente acá en Chile, no. O sea, él sí tiene porque el chinook se demora igual una cantidad de años en crecer Sí. al tamaño que está, entonces él crecería más rápido. Y llega un tamaño más largo. Entonces en la agricultura sí se ha hecho. Y la otra tecnología que es interesante repasar, porque le dio un premio Nobel hace poco, es CRISPR. Ustedes cuando escriben usan corrector para corregir. Pero en el computador, en el Word, que es el ejemplo que les traigo, cambian la letra, editan. En las bacterias también se encontró que parte del sistema inmune de las bacterias, además de las enzimas de restricción, tenían otra enzima o otro mecanismo que era muy inteligente. Se llama
como está en inglés, Cluster Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Y en el fondo tenía repetidos palindrómicos que eran reconocidos por algo, y ese algo era una ARN. O sea, básicamente tú tienes una ARN, que tiene una estructura, la bacteria lo tiene, y cualquier genoma, o sea, molécula genómica, que venga de afuera e infecta esta bacteria, y sea complementario a ese ARN, va a ser cortado. Porque este ARN además está asociado con una nucleasa que se llama Cas9, y por lo tanto, si yo encuentro una secuencia que es complementaria a esto, la proteína corta. Entonces, así la bacteria se defiende de ARN que vienen de virus, por ejemplo, o de moléculas genéticas que vienen de virus. Entonces, imagínate, tú sabes que cualquier cosa que sea en tan estructura, que sea complementario a eso, yo puedo cortarlo con una enzima. Entonces, ¿la técnica cuál fue? Bueno, yo puedo generar una secuencia cualquiera que me interese, que esté asociada a esta estructura, que esté asociada a esta enzima, y por lo tanto yo puedo dirigir una tijera a una secuencia que a mí me interese cortar. Más aún, si yo pongo a la célula, le pongo ADN externo, porque el cortar es como hacer un corte, eso genera una mutación. Probablemente el gen que corté no funciona. Pero si yo quiero que funcione, también podría insertar cosas. Entonces tú puedes agregar, junto con esto, una secuencia de nucleótidos que a ti te interese. Y la célula, al tratar de reparar este corte, lo va a hacer por dos mecanismos: o llegar y pegar, y eso se llama por recombinación no homóloga, o utilizar un proceso de recombinación, como el cosinol, para utilizar un molde y copiar basado en ese molde. Reparar basado en ese molde, y eso es una reparación perfecta. Entonces yo con eso puedo introducir qué es lo que quiero que use como molde, y por lo tanto puedo cambiar los genes, puedo editar. Entonces, volvamos al video. Creo que con video es más fácil explicar todas estas cosas. No sé qué con ustedes, pero yo creo que... CRISPR. Entonces aquí la maniquina. In a document, if we suspect we've misspelled a Por word, ejemplo, si yo me we equivoqué can una use the palabra, find function to highlight the error and digo, ¿sabes correct qué? it Esa palabra or la quiero delete poner. it. Ahí está. me la- Within our Entonces, aquí DNA, tenemos la that ADN. function is taken on by a system called Tenemos CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. CRISPR Imaginemos que is este short es el ADN for que yo quiero cluster reparar, ¿sí? ¿No? regularly interspaced short palindromic Esta repeats. clase regular CRISPR interface consists of two short components, palindromic the repeats. Cas9 protein Está that can asociado a la cut proteína DNA Cas9 and a guide y un RNA ARN guía. Y esto es lo que yo puedo modificar a gusto. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esta es mi ADN, esta es la secuencia, y yo quiero modificar esta parte. Este es el gen que quiero modificar. Tal vez lo quiero utilizar. O sea, hago una secuencia que es complementaria a esto que quiero modificar. Esta la estructura va asociada con la proteína, y esto va a empezar a buscar dónde está esta estructura. Aquí está la célula, las combino, y esta estructura va a empezar a buscar dónde está la parte complementaria. Ah, aquí la encontró. Entonces la proteína corta. Y ahí la célula tiene dos opciones: o corrige pegando nomás por fragmentos, o pueden insertar fragmentos nuevos. Effectively makes CRISPR-Cas9 a cut and paste tool for DNA Entonces, editing. en el fondo puedo In editar the el future, genoma, puedo cambiar las scientists letras, puedo hope cambiar los to genes. use CRISPR-Cas9 to Entonces hay develop gente que se critical emocionó con advances esto, in porque patient tremendo care descubrimiento, or aquí en medicina, por ejemplo, cuidar enfermedades genéticas, donde haya una diseases. mutación, puedo corregir la mutación. Cambiar la letra que está mal, y punto. Entonces, ¿cuál fue la revolución? Que hubo un tipo que se emocionó con esto y quiso modificar, por ejemplo, para la resistencia del virus del VIH. ¿No es cierto? El virus del VIH, un problema, el SIDA, y pescó y hizo modificación en China, eso fue como muy polémico, y modificó a un par de gemelos o mellizos, no sé, que todavía no nacían, y les modificó un receptor para que el virus no pudiera entrar, porque la mamá estaba infectada. Entonces el virus no puede entrar si no está el receptor. Claro, es una modificación, pero tú no sabes qué va a pasar en el futuro con esa modificación en los niños tampoco. Entonces él llegó y manipuló algo que no se debiera manipular tan sencillamente, pero hoy en día esta técnica se está usando mucho, se está investigando cómo hacerse más segura, pero ya está en terapias génicas para poder corregir mutaciones puntuales, para poder introducir un gen correcto en una célula, por ejemplo una leucemia.
un problema o una talasemia o algo que tú no puedas coagular, por ejemplo, tú puedes corregir eso. Factor de coagulación lo puedes corregir utilizando esta técnica. Entonces, una técnica muy novedosa y muy poderosa. Entonces, eso también es importante saber. Siempre caigo en la misma hora. Entonces, si ustedes se fijan, acá están las bases del sistema. Yo puedo diseñar la molécula efectora, modifico la ARN a donde yo quiero que se una, porque yo sé la secuencia que quiero modificar, por lo tanto basta con hacer sintéticamente un ARN complementario a eso y listo. El modelo de reparación, ya les dije, por recombinación no homóloga o recombinación homóloga, en donde por recombinación no homóloga generalmente yo genero mutaciones y por lo tanto el gen, si quieren utilizar el gen y estudiarlo para saber para qué sirve ese gen, lo puedo mutar y ver qué pasa si se muta, qué pasa con el organismo, qué es lo que cambia. O bien puedo insertar secuencias que yo quiero insertar. ¿Ya? Entonces acá lo que se hace es manipular eso, por ejemplo una célula, acá tenemos una microinyección o electroporación para ingresar el DNA modificado y después puedo estudiar en la producción tanto en células como en animales qué es lo que pasa con esa modificación que yo hice. ¿Para qué se utiliza en general? Se puede editar material genético, se puede imprimir, acá dice lo editado, o sea, posibles aplicaciones, mejorar características productivas. Esta es la parte de la lectura obligatoria que tienen para hablar. Mejorar caracteres productivos, resistencia a enfermedades, trabajar en bienestar animal, en producción, etcétera, etcétera. Modelos de animales de investigación en biomedicina, por ejemplo, acá tenemos la manipulación o no control de pestes, por ejemplo, o características productivas, etc. O la vida feliz de los animales, resistencia a enfermedades. Yo puedo manipular condiciones genéticas manipulando muy específicamente utilizando esta herramienta. Ese es el poder que tiene esta herramienta. Llegamos a los marcadores moleculares. ¿Cómo yo sé lo que quiero modificar o qué es lo que quiero modificar? Necesito verlo. Y una de las maneras más interesantes de ver variación es utilizar marcadores moleculares. Porque somos genéticamente, nosotros somos la misma especie, porque estamos acá. ¿No es cierto? Sí. Y ahí como que me miran así como... Sí, pues somos la misma especie. Entonces, somos muy parecidos genéticamente. Pero sí somos distintos también. O sea, hay variabilidad entre nosotros, no somos iguales. Entonces, dentro de las herramientas que se utilizan mucho en genética animal y humana, se encuentran los marcadores moleculares porque te permiten ver esa variación, pero además te permiten trazarla. Los marcadores moleculares muchas veces son heredados, o sea, se heredan de los padres a los hijos, por lo tanto yo tengo marcadores moleculares que vienen de mi mamá y otros que vienen de mi papá, y ustedes tienen de sus padres respectivos, por lo tanto tenemos marcas distintas. En algunas somos iguales, pero en otras somos diferentes. Entonces esto a mí me permite trazar en el tiempo individuos. Por ejemplo, acá tenemos zonas del ADN que sirven como puntos de referencia. O sea, un gen es difícil, ¿puedo usarlo como marcador? Sí, porque todos los genes tienen también variantes. Por algo hablamos de alelo. Un alelo A grande no es lo mismo que un alelo A chico, ahí hay una variante. Pero no solamente los genes, sino que cualquier código dentro del genoma te sirve como un marcador. ¿Ya? O sea, hay distintos sectores que te van a servir como marcador. No siempre son genes. Entonces, por ejemplo, te dan un área y esa área es heredable, ¿no es cierto? Está ligado a un gen que te interesa. Acá tenemos el gen 1, un marker para el gen 1. ¿Qué quiere decir? Que este gen es el que me interesa a mí, ver. Pero a lo mejor yo no sé dónde está, pero tengo un marcador que está cerca de ese gen. ¿Y cómo sé que está cerca? Porque vimos la unidad 1, ¿se acuerdan cuando veíamos la distancia entre genes? Entonces yo sé la distancia de este marcador a lo que me interesa porque yo analizo recombinantes y veo qué tan cerca o qué tan lejos está el marcador de la característica que a mí me interesa. Son marcadores asociados a una característica, pero yo no necesito ver la característica, o sea, no necesito ver el gen. Necesito solamente saber que se hereda junto. O sea, cada vez que la característica pelo largo aparece también este marker. ¿Se entiende, no? O sea, por ejemplo, si a mí me interesa el pelo largo en los animales, está asociado a un cambio, a una cierta secuencia en el ADN. Entonces, cada vez que yo veo esa secuencia, veo ese marcador, lo asocio a pelo largo.
¿Qué tipo de marcadores existen? Existen varios. Y aquí hay que acordarse, y esto entra en la prueba también. Silencio. Marcadores asociados a variaciones debidas al número de repeticiones. Aquí están los microsatélites y los minisatélites. Eso lo voy a explicar de manera rápida, pero creo que hay un slide de eso. Están los SNP, que son polimorfismo de nucleótido único, o sea, un cambio en una letra. Los BNTR o minisatélites, generalmente minisatélites, que son número variable de repeticiones. Los RAP, que son amplificación aleatoria del ADN polimórfico. Los AFLP, polimorfismo de longitud de fragmentos. Y los RFLP, polimorfismo de fragmentos de repetición. Veamos qué es lo que son cada uno. Por ejemplo, estos son microsatélites, son de 2 a 6 nucleótidos, segmentos cortos en el ADN que a veces se repiten un número variable de veces. ¿Por qué? Porque el ADN, cuando se empieza a copiar y la polimerasa de repente ve esto, igual se puede equivocar. Esto es como cuando ustedes cuentan de una, si yo les digo cuentan de 1 a 100 y van en el 47 y yo los interrumpo, se confunden, ¿no? Pasa, ¿no? Les pasa que en el 46 o 48 y te equivocáis y empezáis de nuevo. La polimerasa también le pasa lo mismo. Entonces, cuando ve secuencias así, hay veces que copia mal, que copia menos o copia más. Entonces, hay individuos que son así en un alelo, en el alelo de mamá, pero en el alelo de papá son distintos. Pueden ser 3 nucleótidos, 2 nucleótidos, etc. ¿Tenemos algo así, no? Ah, ¿qué pasó? Por ejemplo, imaginemos que esta es mamá. Lo voy a dibujar acá, ¿no? Mamá. Y tiene A, C, G, GT, 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 C, G, C. ¿Ya? Papá. A, C, G, GT, 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 T, G, C. Son exactamente iguales los dos alelos. Entonces yo podría pensar esto es así. Por poner un ejemplo, A1, A1, como cigoto. Eso lo vimos en clase. Pero puede haber otro individuo, este es el individuo 1. El individuo 2 puede ser así. Mamá, papá, A, C, G, G, GT, 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 TSG. Papá, A, C, G, GT, GT, TSG. Este es más corto que ese. Por lo tanto, este le vamos a llamar A2 y este A1. ¿Es un heterocigoto? ¿Sí o no? Son codominantes siempre los marcadores. Y tenemos un individuo 3, que es ACG, GT, GT, TCG. Y el papá es GT, GT, TCG. Ah, chuta, este hay un individuo así. ¿Se fijan? Entonces yo analizo la sangre de cada uno de ustedes y veo cuál de estos 3 son ustedes. Entonces imaginemos la siguiente situación. No sé si les ha pasado que han visto algo similar. Hay un asesinato y matan a alguien y todos somos sospechosos porque todos vinimos a la universidad ese día. Entonces saco una muestra de sangre de cada uno de ustedes. Pero yo tengo la muestra de sangre en lugar del crimen y analizo la muestra de sangre en lugar del crimen y encuentro 2 tipos de muestras. Lo voy a hacer con este ejemplo, pero se puede hacer con otros ejemplos también. Imaginemos que yo encuentro lo siguiente. Individuo muerto. Sería la víctima, ¿no? Víctima. Y encuentro y corro esto lo corro en un gel. Los fragmentos más grandes quedan arriba, los fragmentos más chicos llegan más abajo. Entonces yo miro mi gel y analizo varios marcadores. Y ustedes van a decir, silencio, para que hagamos el ejemplo. Aquí está mi estándar de peso y el individuo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es la víctima. La víctima. Y tiene esto. Ese es el patrón. Y analizamos varios marcadores. Homocigoto, y aquí también, y aquí heterocigoto. Y vemos el 2. Después vimos el 3. Después vimos el 4.
y analizamos la muestra de ADN en el lugar del crimen. ¿Quién es el asesino? El todo. El 2. O sea, no sabemos si el asesino, pero sabemos que el 2 estuvo en el lugar del crimen. Porque hace match con el ADN encontrado en el lugar del crimen y no es igual al de la víctima. No podemos decir que el 2 lo mató, pero sí sabemos que estuvo ahí. Eso es lo que han visto en películas, ¿no? Sí. Y en películas como 2 minutos, así como que va el tipo a la oficina, va a hacer el análisis y llega igual de así. No es tan rápido, pero sí es efectivo. Esto se hace mucho también para otro tipo de análisis de paternidad. ¿Verdad? Tú eres el padre y te hacen un análisis de ADN, te dice. Análisis de paternidad. Uno lo que ve son este tipo de marcadores moleculares porque te permiten ver variación. Y tú tienes marcadores del papá y de la mamá, tuyo, pero distintos a otros individuos. Entonces yo puedo analizar poblaciones completas y si este marcador, este genotipo se asocia a mayor producción de leche, yo busco estos marcadores en la población y estos individuos son los que me interesan, no los otros. Entonces, estos son los microsatélites. Los mini satélites son iguales, pero son repetidos más largos. Tienen más, por ejemplo, 4 nucleótidos o 6 nucleótidos, son más grandes. Los mini son más chiquititos, 4 nucleótidos máximo, no sé. ¿Ya? ¿Cómo son los otros? Porque aquí había varios. Los RAT, esto es cuando yo hago un PCR y amplifico aleatoriamente el ADN. Si yo me amplifico cualquier cosa en mi ADN, sin algo específico, mi patrón de amplificación es distinto al de ustedes. También me permite ver variaciones en individuos. Los AFLP, yo utilizo enzimas de restricción. Corto el ADN, lo fragmento en pedazos y después lo amplifico por PCR. Y también veo patrones. También me permite identificar individuos diferentes. Los RFLP son con fragmentos de restricción. Yo corto con enzimas el ADN y obviamente mi secuencia es distinta a la de ustedes, por lo tanto van a haber distintos cortes. Voy a tener distintos tamaños. ¿Ya? Es algo así, podría ponerlo acá, ¿no? Identifique el asesino. Entonces, por ejemplo, acá tenemos toma de muestra, extracción del ADN, cuantificación, y aquí lo que yo estoy viendo, evaluación de la integridad, y después yo lo que veo son un poquito más tecnológico, ¿no es cierto? Son este tipo de PICs, es una electroforesis capilar más moderna, pero me permite ver también cuántas bases hay, qué tipo de base hay, cuál es la variación que existe entre distintos individuos. Este es un ejemplo de eso, ¿no? ¿Se fijan? Individuo A, esta es la repetición, yo amplifico por PCR y esta es el gen que obtengo. Entonces, si ustedes se fijan, este individuo es homocigoto, este también, este es el heterocigoto, tiene las dos bandas. Este también es heterocigoto, este es homocigoto, este es heterocigoto. Imaginemos que este es el genotipo que a mí me interesa. Solo me interesa este individuo porque no hay ninguno más. ¿Se fijan? Entonces puedo seleccionar en base a esos marcadores. Entonces aquí estamos viendo lo mismo, pero estamos viendo lo mismo. Pero todo esto parte con el PCR. ¿Saben cómo funciona el PCR, no? ¿Qué se hacían para el COVID? ¿Alguien sabe? ¿No? Si estaba o no estaba. Te sirve solo el PCR normal, te sirve, es cualitativo. Cualitativo. ¿Está o no está? ¿Está el virus negativo o está positivo? Punto. Pero ¿qué es lo que tú ves? Ves el genoma de lo que te interesa, porque lo amplificaste muchas veces. Está presente o está ausente. ¿Qué necesitas? Replicar o hacer algo muy parecido a la replicación del ADN. Por lo tanto, vas a necesitar, acá dice amplificación, disponer de cantidad suficiente como para utilizarlo, detección de poder detectar de ADN con muestras con baja concentración, etc. Por ejemplo, yo necesito la muestra del individuo en la escena del crimen, la sangre. Y muestras, por eso andan buscando pruebas de ADN en las manillas, no sé, en todas partes, porque tú necesitas un material para partir. Pero eso es un muy poco material, por eso lo amplificas muchas veces. Y esta técnica permite eso, por eso también fue un Nobel que se ganaron por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú utilizas? Un templado, que es tu molde, o sea, tu ADN base, la muestra que quieres amplificar, el DNA blanco. Necesitas DNTPs. ¿Qué es lo que son los DNTPs? Son los nucleótidos. Adenina,
timina, citosina, guanina, porque eso es lo que va a pegar la polimerasa para poder copiar muchas veces este ADN. ¿Qué más necesitas? Una polimerasa que va a pegar estos nucleótidos, ¿verdad? ¿Qué más necesitas? Un buffer. ¿Ya? Esto después. Ahora el problema está, ¿ustedes han hecho huevo frito? ¿Y cómo lo hacen? Con aceite. ¿Cómo hacen los huevos? Lo caliento. ¿Y qué es lo que ven cuando hacen un huevo frito? Burbuja. Pero biológicamente hablando, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se está rompiendo. Eso, se denaturaliza la proteína. Muy bien. ¿Y eso a qué temperatura será? ¿Pero qué es tan alto? ¿300.000 grados Celsius o 100, con 100 basta? Ustedes aguantan 100 grados Celsius, ¿no? No. Entonces el problema está en que ustedes saben que el ADN para copiarse se tiene que abrir la doble hebra. ¿Quién hace esa pega? ¿Quién hace esa pega? Eso lo vieron en biología. Había una proteína que hacía eso, una enzima. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Vamos a retar a los profes de biología que creo que fui yo, en algunos casos. Martín está en mi clase, ¿ah? La helicasa. Tú tienes una enzima que permite abrir, ¿sí? Que permite abrir y corta los puentes de hidrógeno que hacen los nucleótidos. Son muchos nucleótidos, el puente de hidrógeno es un enlace débil, pero una enzima se la pega, pero aquí no estamos agregando una helicasa. Entonces, el problema estaba que para poder abrir una doble hebra tú necesitas 95 grados Celsius, más de 94. ¿Qué le pasa a una célula, a una proteína nuestra, a 94 grados Celsius? Bueno, entonces no se podía hacer esto. Hasta que llegaron a ¿han visto los geysers, no? Cerca de los geysers viven microorganismos también. Y encontraron que esos microorganismos eran felices con el calor. Y tenían una proteína, hacían su réplica de ADN, sus cosas, a altas temperaturas. Y encontraron que la polimerasa de esos organismos funcionaba a 72 grados Celsius. Y no le pasaba nada con temperaturas altas, no moría esa proteína. Entonces sacaron esa polimerasa, por eso se llama TAC, el organismo que era Thermophilus, ¿no es cierto?, que era resistente a este calor, y utilizaron esa polimerasa. Entonces lo que uno hace es pescar un tubito, meterlo a 94 grados Celsius, abrir la doble hebra, el tubito tiene los nucleótidos, tiene la polimerasa, tiene el ADN que tú quieres amplificar, más un buffer. Magnesio para que funcione mejor la polimerasa. Y en el fondo lo que tú haces es permitir la copia del ADN miles de veces. Entonces, tengo un video para eso. Mira, pero qué bueno. Entonces tenemos el ADN, la maquinita, esto lo pueden ver en el laboratorio, ¿eh? Si quieren mirar cómo se hace el ADN y un hombre que hace la máquina. Acá tenemos la máquina del termosiflador que te permite cambiar temperatura y manejar los tiempos y no estar corriendo con los tubos en agua caliente. En este tubo, ¿me escuchan bien? En este tubo está el ADN. Esto me faltó. También hay que agregar primers, porque la polimerasa no parte de cero, necesita un extremo OH libre. Eso lo hace la primasa, pero aquí no agregamos primasa, agregamos los partidores de manera artificial. El partidor que tú quieres se va a pegar complementariamente a lo que tú quieres amplificar, y ahí la polimerasa va a empezar a pegar. Eso no se me había olvidado mencionar. Acá están los nucleótidos, los DNT y la polimerasa. Y la música. ¿Va el tubito dentro de la cosita? Adentro del tubo tenemos el ADN que tú quieres amplificar, que es este fragmento de acá, ¿no? ¿Sí? Target. Tenemos los nucleótidos, la polimerasa y los primers. En el ciclo 1 es la denaturación. Tenemos que abrir la doble hebra. Esto siempre lo preguntan, así que acuérdense de la edad. Se abre la doble hebra, se agrega, viene la polimerasa, no puede copiar porque no tiene
un extremo OH libre, hay que agregar los primers. Los primers están en el tubo, aquí están los primers complementarios de acá, y el otro de otra hebra, están en un hoyo, adivina con una situación divina, se pegan por complementariedad los primers, ahora la polimerasa puede empezar a corear. Eso se hace en la segunda fase que se llama, cuando se pegan los primers, se hace en la fase que se llama annealing o hibridación. Annealing está en inglés, pero en el fondo se hibrida el primer con su secuencia complementaria y eso ocurre a 55 a 65 grados Celsius, una temperatura menor. Entonces bajamos la temperatura, son 30 o 20 segundos. Se pegan los primers, ahora la polimerasa pega en una etapa que se llama extensión o elongación, a 72 grados Celsius. Empieza a copiar en base a complementariedad, va pegando si hay una T, una A, si hay una Z, una G, va pegando. Hasta que se le acaba el fragmento. Y pega, hasta que se acaba. Hacemos un segundo ciclo, se vuelve a denaturar, se vuelven a pegar los primers en la etapa de hibridación, o de anillo, aquí. Y luego viene la extensión, de nuevo empieza a pegar la enzima por complementariedad. Va pegando la base según la complementaria, pero fíjense que aquí la secuencia ahora es corta. Pues hasta aquí copiamos, aquí también es corto, se cae. Todavía tenemos pocas cantidades de código. Un tercer ciclo, volvemos a hacer lo mismo, denaturación, annealing de los primers, extensión. Aquí tiene el annealing, pero fíjense que este fragmento ahora es solo lo que a mí me interesa. En cambio, los otros fragmentos largos a mí no me interesan. Y ahora se copia esto. Después del tercer ciclo, como están estos fragmentos cortos, cuando hago el cuarto ciclo, esto va a tener mucho más eficiencia en los fragmentos largos. Entonces este cambio idea que en el cuarto ciclo va a empezar a copiarse de manera exponencial. Fíjense cómo aumentan los números. En el cuarto ciclo son 8 y 8, que son los fragmentos de tamaño variable, que son los chicos. Y ya a partir del ciclo cuarto empieza a aumentar de manera los fragmentos chicos se empiezan a aumentar mucho más rápido y es más fácil de copiar que los fragmentos grandes. Entonces fíjense que ya en el ciclo 23 de los fragmentos chicos vamos a tener ahí 1000 millones de copias y del fragmento grande vamos a tener no sé 100. Entonces cuando tú lees esto en un gel, porque de eso es la cantidad mayor, los fragmentos grandes no los ves, eso es muy poca la cantidad. Entonces ahí el tipo lo saca, lo pone en un gel, esto es la máquina lo hace solo, así que no se puede usar mientras no lo hacer. Así funciona el PCR. Pero también existe un PCR que es en tiempo real, porque el PCR te dice, como decía Amalia, está o no está, es cualitativo. Pero a mí me interesaría, por ejemplo, saber si el virus está o no está, es importante. Soy positivo o negativo para el COVID. Pero ¿cuánta carga viral tengo? Eso es distinto, eso no te lo dice. Para eso necesitas otro tipo de PCR, que es el PCR en tiempo real, que te dice cuántas copias tienes en el tiempo, que es cuantitativo. Y este PCR utiliza otra técnica parecida, utiliza la misma técnica de PCR, pero utiliza una modificación. Por ejemplo, tú tienes una célula y tú tienes una célula del tumor y una célula normal, y a lo mejor la célula del tumor tiene la expresión del gen A muy alta y la célula normal no. Bueno, tú puedes analizar la expresión de esa célula tumoral utilizando un PCR en tiempo real, cuantificando cuánto en el tiempo yo tengo. Eso ya lo vimos en el video. Aquí está el gel de electroforesis para ver el PCR. Por ejemplo, fíjense acá, esto está por arriba, este es macho, hembra, macho, hembra, macho. Este es el gen SRI. Los machos no deben tener el gen SRI, ¿o no? ¿O sí? Los machos sí, las hembras no. Entonces, por ejemplo, la muestra de la hembra no tiene la amplificación de ese gen. Pero los machos sí. Y esto que está acá es un control para saber que el PCR funciona. Que si no está es porque no está. ¿Cómo funciona el PCR en tiempo real? Así. El PCR en tiempo real, silencio, funciona porque tú mientras más copias tengas, tú tienes que ser capaz de ver esas copias. Entonces una manera de verlo es con fluorescencia. De nuevo con las luces fluorescentes. Mientras más fluorescencia yo tengo, más copias tengo. Lógico. Entonces la técnica que hay dos técnicas. Aquí tenemos la TACMAN, que
que en el fondo tiene una sonda, tengo que explicar primero una sonda. Pero no una sonda. Una sonda es cuando yo tengo una secuencia, por ejemplo, así. Y la sonda es una secuencia complementaria. Esto es lo que yo quiero ver. Yo, por ejemplo, hago una secuencia complementaria. Pero a esta secuencia complementaria le agrego un fluorocromo, que yo puedo ver con fluorescencia. Cada vez que encuentre esta secuencia, la secuencia que a mí me interesa, se va a pegar por complementariedad, se va a hibridar y yo lo voy a ver porque tiene asociado un fluoróforo de color. Exito con un láser y veo ese color. Entonces yo sé que mi secuencia está. Eso se llama sonda. Entonces acá utilizamos una sonda que tiene dos componentes. Tiene un fluoróforo, aquí en R, y tiene un capturador de la fluorescencia. Entonces este fluoróforo no emite luz, porque este capturador se lleva toda la luz. Pero a medida que yo amplifico, lo que hago es separar este fluoróforo de este capturador, y por lo tanto emite la luz. Entonces tengo un video mismo. Porque esto es más fácil ver el video que ver ¿o no? Explicándolo. Real time PCR. Todos estos videos los saqué en internet, ¿no? Simple Science. Real time PCR. ¿Qué es lo que es? Aquí tenemos un PCR, un ensayo, la acumulación de los productos del tiempo. Me sirve para cuantificar el tamaño de ADN en una muestra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos los mismos principios que el PCR que ya vimos, y aquí tenemos, se fijan que esto se llama quencher en inglés, y acá está el reportero, el fluoróforo. Lo que hace este quencher es una molécula química que captura la emisión de ese fluoróforo. Por lo tanto, si están cerca, nunca va a haber emisión de luz, por ponerlo así, o de fluorescencia. Pero a medida que se amplifica, aquí tenemos el termosiflador, la misma máquina, aquí está. Se denatura la doble hebra, se agregan los primers y empieza la polimerasa a copiar. Y aquí está la sonda que se hibridó a una secuencia específica, y a medida que la polimerasa copia, separa el fluoróforo de su capturador, y por lo tanto yo veo emisión de luz. Por lo tanto, mientras más copie, más luz yo veo. Y eso lo interpreta el computador. ¿Ya? Hay que estar vendiendo productos comerciales. Y esto lo realizo en este tipo de curvas. ¿Dónde está la curva? Ahí está, se fijan, mientras más signo, más luz yo veo. Pero esto en realidad lo ve, por ejemplo, mientras más tarde aparece la señal, menos copias yo tengo. Mientras más temprano aparece la señal, más copias yo tengo. Entonces, por ejemplo, esta es la célula 1, o el gen 1, el gen 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el gen 1 es el que aparece primero. Porque mientras más copias había, más rápido yo obtengo la señal. ¿Preguntas? Existe otra tecnología también, ¿se fijan? Aquí, por ejemplo, estos que están acá, mientras más antes aparecen, este que está acá aparece primero porque tiene más copias dentro de la célula, o dentro de la muestra, que este, por ejemplo, que aparece más tarde. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo puedo evaluar y comparar distintas poblaciones, por ejemplo, distintas células, cuánto material tienen cada una de ellas del gen de interés. Ya utilizo un gen estándar también para normalizar esto. Entonces, una técnica muy útil. Pero también existen otros marcadores que son interesantes de usar y que también utilizan este tipo de técnicas de PCR, que son los SNP, lo vimos recién. Polimorfismo nucleótido único. Dice que una mutación en una base, nuestro genoma tiene miles de letras, millones, pero tenemos mutaciones que se producen y que no son mutaciones en genes, por lo tanto no las vemos, pero sí podemos secuenciar esa mutación, podemos verla. Y a eso son polimorfismos. Y dice que tiene una frecuencia mínima de 1% en la población, pero una alta abundancia en el genoma, de 100 a 1000 pares de bases que tienen un cambio en una letra. Una C que se transforma en una G, una A que se transforma en una T, etc.
2/3 de los SNP corresponden a sustitución de citosina por timina, que en la práctica son bialéricos y pueden ubicarse en distintas locaciones. Entonces aquí también tengo un video para que ustedes vean los SNP. Nucleotide polymorphisms, also called SNPs or SNPs, are variations in a DNA sequence that occur when a single nucleotide in the sequence is different Por from the norm ejemplo, in at least este 1% cambio, of the el 99% de la population. población tiene este, When y el SNPs 1% de la occur población inside tiene a una A. gene, they create Eso different no es malo variants en or sí, pero está alleles of that asociado a gene. características, por ejemplo, los ojos Unlike verdes. repeated portions of O DNA bien, like STRs and es común, BNTRs, in the este es case of común, es la variante SNPs, y it está is the asociado a un sequence mayor riesgo de itself, Alzheimer. not its No es que length, that produzca la is useful enfermedad, to pero se forensic asocia, scientists. los individuos que tienen Alzheimer también SNPs tienen are esa common, modificación. occurring every Eso 100 es to súper útil 300 porque te bases permite along hacer the entire trazabilidad de length of the ciertas human características. genome. Buenas o malas. Mutations in SNPs are Entonces very tú puedes ver rare, variaciones so en the las personas. Por sequences ejemplo, tend to acá be tenemos passed unchanged across generations. distintos But individuos because a través de any given distintas generaciones SNP van a is mantener esa relatively common modificación. in the Va a heredar population, del padre an probablemente. analyst must Entonces, en el examine fondo, te dozens of permite hacer árboles SNPs to genealógicos derive y a true estudiar DNA fingerprint. For individuos. this reason, SNP Entonces, por ejemplo, acá. Ustedes se fijan, esos SNP, esos cambios pueden estar en secuencias no codificantes en cualquier parte, en promotores, en neutrones, en exones, etc. Y generalmente se asocian, tú los buscas y tú asocias esos polimorfismos a ciertas condiciones. En Chile, cáncer a la vejiga, ¿se han visto que, o a la vesícula, la gente se saca la vesícula un montón? Acá hay un polimorfismo asociado a ese tipo de cáncer que es más prevalente que en otras poblaciones del mundo, porque ese polimorfismo lo traemos de la parte de origen chilena. ¿Se fijan? Entonces está asociado a eso. O hay cambios de ciertos polimorfismos que están asociados a resistencia a enfermedad. Hay gente que tiene ese cambio, una variante que no es tan frecuente en la población, pero que los hace resistentes a ciertas patologías que otros individuos no son. Y ahí volvemos al COVID. ¿Se acuerdan que en el COVID yo siempre les digo, no todos los individuos se enfermaban igual? Había gente que la pasó pésimo, gente que se murió y gente que no le pasó nada. Era como, no, sí, no perdí el olor, o perdí el olfato 2 días y eso fue. Chao. Y te miraban como, sí, yo soy súper bueno, tú eres débil. Yo muriéndome en la cama. ¿Sí? Y no, porque tenemos distintos cambios genómicos y el virus nos va a afectar de manera diferente también. Entonces esos cambios se producen de esa manera. Entonces, marcadores SNPs, para eso necesito la información de la secuencia, necesito saber el genoma y hacer un análisis posterior. ¿Ya? Necesito verlo. Las tecnologías que hoy en día se ocupan se llaman de secuenciación de última generación y se pueden utilizar, hay muchos SNPs descritos para muchas especies. Acá les ponen como ejemplo bovinos, caprinos, cerdos, aves, salmones, pero hay en distintos, en ratones, en humanos, en zebrafish, en gusanos, en sapos, en lo que quieran. Se han descrito un montón de estas variaciones. Y la gran cantidad de información disponible es producto de la secuenciación de los genomas. Hoy en día yo no sé si les mostré esa página de genoma. Por ejemplo, esta página te da los genomas completos de muchas especies. Miren las especies que hay. Tortuga gigante, ostra africana, tortuga del desierto, alpaca, Amazon molly, no sé qué es eso, bisón, camello, la ardilla, armadillo, los osos, salmones, otros pescados, no sé, cocodrilos, lo que quieran. Todos estos genomas completos. Y uno puede encontrar SNP descritos para este tipo de genoma. Este es el cuerpo espín, por ejemplo. ¿Este es el cuerpo espín anterior? Pero hay de todo. Aquí uno puede ver esos genomas si les interesa.
circular y me dice que está acá. Tú me encuentras la información de los genes, de las proteínas que estés buscando en esta especie. Por ejemplo. Entonces hay mucha información disponible que uno puede utilizar para esto. ¿Qué más? Para poder hacer esto y encontrar estas variaciones en el genoma, nosotros necesitamos técnicas modernas de amplificación o de secuenciación. Secuenciación es saber las letras que están ahí. Y hoy en día se utiliza una técnica que se llama de la Next Generation DNA Sequencing o NGS, que te permite amplificar genomas completos en muy poco tiempo y cada vez a un costo menor. O sea, en el fondo yo podría saber todo su genoma o secuenciar todo mi genoma. ¿Para qué sería útil secuenciar todo mi genoma, creen ustedes? O el de ustedes. Sería útil, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿para qué no? Exacto. Por ejemplo, ver futuras enfermedades, prevalencia de futuras enfermedades, ver cuál riesgo tengo yo de tales y cuáles enfermedades. Ahora, éticamente es complicado igual, porque por ejemplo, si yo les digo, mira, tú tienes un riesgo de 30% de tener Alzheimer, ¿qué hacen? ¿Hay cura para Alzheimer o no? Entonces, ¿cómo la manejas? ¿Te sirve para manejarla? Sí, uno se podría hacer chequeos más frecuentes, llevar una vida más saludable tal vez, pero es difícil de repente saber cosas que tú todavía no tienes un manejo adecuado para ello. Eso es un conflicto médico todavía, de que tú puedes diagnosticar algo, pero no tienes la solución. Entonces tú, en el caso de animales no pasa nada, porque el animal, si tú le dices hoy tiene un 30% de riesgo de tener Alzheimer, el animal te va a mirar y te va a decir miau. Pero si tú le dices es una persona, te fregaste la vida, ¿sí? O sea, la depresión que te da te la encargo. Entonces, en el fondo, todo eso, la parte médica tiene un conflicto todavía, pero la parte animal sí te sirve mucho porque tú puedes predecir. Por ejemplo, en el caso que tú decías de las enfermedades renales, a lo mejor tiene un polimorfismo, un SNP, que se asocie a la patología renal y que tú lo identifiques y digas, mira, este polimorfismo está en un 30% de la población y se asocia a una mayor frecuencia con la enfermedad. Siempre se da junto con la enfermedad. Entonces vamos a investigar en poblaciones quién tiene ese polimorfismo. Puedes seleccionarlo en contra y eliminar, debemos tratar de que los animales que se reproduzcan no tengan ese polimorfismo, o viceversa, ver, bueno, ¿qué manejo hacemos para estos animales que sí tienen polimorfismo y que tienen un riesgo de desarrollarlo? Y bueno, le vamos a dedicar agua purificada y estar más pendiente, qué sé yo. Entonces te sirve para poder hacer manejo. Pero para eso tienes que ser capaz de secuenciar este genoma. Y eso no es fácil. En el caso de las personas, por ejemplo, la actriz Angelina Jolie, ¿se hizo algún tipo de test para ver si corría el riesgo de tener cáncer y ella, al tener un alto porcentaje, decidió... Es un muy buen ejemplo. O sea, ella decidió sacarse ovario y mama porque tenía un alto riesgo de cáncer mamario y ovárico, dado que en la familia se daba frecuentemente, y es un cáncer que se asocia con herencia, o sea, tiene un mayor riesgo de ser heredado. Entonces ella se hizo un test y encontró las mutaciones presentes en ella y por lo tanto decidió operarse. Y se sacó el riesgo en el fondo. Ahí hizo un manejo. Claro, y el otro puede ser si ya tienes un antecedente de que tu familia tiene algún tipo de enfermedad así hereditaria muy grave, decidir si tienes hijos o no. Exactamente. Entonces te permite manejar. Entonces saber la información siempre es relevante. Pero para saber la información tú tendrías que haber visto ese gen. O sea, Angelina Jolie hizo un test y miró en este gen que es BRCA1 y BRCA2, ¿tengo una mutación o no? Y la respuesta fue sí. Ese gen está mutado. Ese gen es importante porque participa en la reparación del ADN. Y por lo tanto significa que sus células tienen un mal sistema de reparación. Eso genera acumulación de mutaciones y por lo tanto un alto riesgo de tumores. Se sacó. Y ahora está bien, o sea, no tiene ese riesgo, digamos. Tuvo todos los hijos que quería, adoptó la otra mitad, no sé cómo fue, pero se llenó de gente y cerró la fábrica. Y listo. ¿Cómo secuenciamos hoy en día? Creo que yo tenía un video de la secuenciación antigua, pero creo que no está en la Alzheimer sequencing, por lo tanto, no lo voy a mostrar.
pero sí tengo un video de la secuenciación porque es complicado explicar esta secuenciación. The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic steps. Sample prep, Nosotros Cluster tenemos un generation. chip ADN en un chip. ¿Ya? And data Una analysis. plaquita. Se puede pegar en ADN. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver, aquí están diciendo los materiales que necesitamos. There are a Vamos a number of amplificar un different ways genoma. to Sacamos una prepare célula de usted y All amplificamos preparation todos los methods genes, add todo el material adapters to the genético ends necesario. of the DNA fragments. Entonces lo que yo voy a Reduce cycle necesitar es amplification, cortar el ADN con additional la técnica motifs de are de restricción, por ejemplo, such y as hacer sequencing binding fragmentos. sites, indices, Corto and el regions ADN y complementary to primero- the flow cell Ay, oligos. me molesta la niña. Ahí está el chip. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a Entonces acá glass slide tenemos with el layers. cluster, Each o sea, layer is el a chip, channel y en este chip lo que voy a hacer es pegar un montón de como primers, secuencias cortitas, que van a ser complementarias a mi secuencia, en alguna parte. Entonces yo cuando corte con mi enzima de restricción, voy a generar fragmentos que son complementarios a lo que está pegado en el plato. A polymerase creates Entonces en el fondo aquí se pegó como complementariedad y yo lo que hago es una copia con una polimerasa, de una hebra. Esto lo separé en las dos hebras, lo combiné en la placa y se me pega en estos clusters. Acá dice la amplificación. Y esto se va a hibridar con la otra parte que es complementaria también. Y voy a generar un montón de, aquí viene la polimerasa, copia los otros pedazos, y luego se suelta. Estos son temperatura, lavado, no sé, esto se va soltando y voy a generar varios fragmentos que están pegados a mi plato y que se van a ir copiando basándose en este sistema. Si ustedes se fijan, aquí en la monedilla, se generan miles de fragmentos, cada fragmento es distinto. Algunos son redundantes, en el fondo, son como complementarios unos con otros, pero son todos fragmentos distintos. Voy a tener miles de generaciones con clusters. Aquí hice la secuencia de forward de una de las hebras, después hago la secuencia de otra hebra, usando la misma metodología. Estamos secuenciando. A, E, T, C, E, C. Cada vez que yo pongo un nucleótido, lleva un color distinto, un fluorocromo diferente. Entonces, si yo tengo una T tiene un color. Ahí viene una A con un azul. A azul, la C no sé qué color es, After the amarillo. addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light Verde, source. verde, la G, verde, la C Fluorescent amarilla. signal is emitted. ¿No? Ahí sí, This la C amarilla. proprietary Entonces, process estos is colores called que son sequencing fluorocromos, by cada synthesis. nucleótido con un color distinto, lo The veo en number of computador. cycles determines Entonces, yo sé qué letra está pegando. the El emission computador las wavelength. interpreta. Along with the signal intensity, Y determines cada the base fragmento code. va a tener su código de letra. O sea, va a tener son fragmentos súper cortitos. Entonces, en el fondo, pero tengo miles de fragmentos pegados, todos los fragmentos con su DNA súper cortados, fragmentos chiquititos, y cada de estos fragmentos se copian miles de veces y todo lo que hay en el computador. Entonces te dice qué letras hay. Y después tú vas y ensamblas un puzzle para saber este fragmento va con este, y lo vas a armar In con... this step, the index 1 read primer is introduced and hybridized to the template. The read is Está diciendo que lo que hace por otra parte, ¿no es cierto? Ahí, se fijan que después se ensambla así. Van a ser poquito, pero ahí tenemos la secuencia y se van ensamblando porque son algunas que se repiten y salen un puzzle. Y finalmente armas, en base a una referencia, armas el genoma completo. Ahí está el de referencia. Se fijan que tengo este pedazo como este, voy armándolo a medida que se van complementando unos con otros. Y esto ha permitido aumentar la velocidad de secuenciación de genomas completos muy grande. O sea, es fácil secuenciar genes, es mucho más barato que antes, y esto ha permitido generar lo que tú decías, paneles, en donde yo ya no tengo solo un gen, sino que puedo investigar 15, 20, 30 genes y ver el cáncer, por ejemplo, cuáles son importantes, porque si tú tienes el cáncer de pulmón, si tú tienes tal y cuales mutaciones, bueno, puedes usar tal y cuales drogas, y tienes más chances de sobrevivencia que si aplicas el tratamiento común para todos, el estándar. Entonces tú seleccionas en base a las mutaciones que tienes, qué medicamentos te sirven, y eso se llama medicina de precisión. Y en animales va hacia lo mismo, porque hoy en día la oncología, por ejemplo, en animales es importante y cada vez se están usando terapias más especializadas para las enfermedades que tú tienes, y no malgastar como en medicamentos que en realidad le hacen bien al promedio, pero no necesariamente a ti. Entonces tú te identificas, te personalizas y haces una medicina de precisión. Esa es un poco la idea. Hacemos la última pausa, ¿no?
Sí. No sé cómo estamos ahora. ¿A qué hora terminamos esto? A las 11:50. Y hagamos una pausa más y de ahí quiero ver unos par de ejercicios en la guía y lo último que nos queda. ¿10 minutos?